La alegría como cada noche de poder compartir esta última hora del día o una de las últimas horas del día. Hoy tenemos el tremendo privilegio de tener con nosotros por Zoom, conectándonos con la tecnología, a José Manuel Sierra de la isla de Tenerife. José Manuel, un gusto tenerte esta noche en el programa. Estar con usted, estar en su programa y le agradezco una vez más su invitación. Muchísimas gracias. José Manuel, estamos preocupados por las noticias que ha habido de este hantavirus en los cruceros y que han desembarcado en la isla de Tenerife. ¿Cerca de donde vos estás sucedió esto? Bueno, yo no estaba en Tenerife en ese momento cuando sucedió el desembarco de esta tripulación, que creo que venían, si no recuerdo mal, de Argentina. Sí. O muchos de los que navegaban eran de Argentina. Uh-huh. Yo me encontraba en Turquía, pero vi en televisión que efectivamente finalmente desembarcó este barco aquí en uno de los puertos que tenemos en el sur, como a 70, 80 kilómetros aproximadamente de donde yo me encuentro ahora. Ajá. Y bueno, causó un gran revuelo porque todo el mundo se temía que pudiera haber un contagio masivo, que otra vez volviéramos a aquellos días de la pandemia. Pero bueno, parece ser que todo se ha normalizado, parece ser que todo está tranquilo, pero ha levantado una gran polvareda y mucha polémica. Así es que bueno, yo no estaba, pero sí estaba al corriente de todo lo que estaba sucediendo aquí en Tenerife. Bueno, esperamos que no suceda nada grave, ¿no? Me decías que estuviste de viaje y viajaste a Turquía. ¿Cuál fue el propósito, José Manuel? Bueno, como usted sabe, pastor, yo llevo muchos años llevando grupos a Israel, pero en este momento no se puede. Entonces, se nos ocurrió la idea de hacer un viaje a Turquía, donde hay muchísima historia bíblica que contar. Ahora ya hablaremos seguramente de ello. Y lancé la invitación y a los pocos minutos prácticamente estaban todas las plazas cubiertas. Podríamos haber llevado mucho más gente. Así es que fuimos a Turquía con hermanos que ya habían viajado con nosotros a Israel en otras ocasiones. Claro. Así que prácticamente nos conocíamos desde hacía años y fue un viaje exploratorio, pero realmente vinimos muy contentos. Fue una experiencia maravillosa que merece la pena volver a repetirla. De hecho, estamos organizando ya otros viajes, ¿verdad? Próximamente. Así es que allí estuvimos durante 11 días con este grupo de hermanos de aproximadamente 50. Sí, yo he ido 2 veces y la verdad que es impresionante lo que uno puede aprender, ¿no? Sí. Y relacionarlo con el texto bíblico. Pero visité las 7 iglesias y no más. Intenté ir a Mileto, pero no tuve ninguna adhesión, así, no iba a ir solo. Tampoco llegué a Troas. También a veces me da ganas de ir a el lugar donde fue el primer concilio, ahí en Nicea. O sea, tengo muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene esta zona, lo que es hoy Turquía, en la historia bíblica, José Manuel? Bueno, yo me quedé realmente sorprendido porque leyendo el libro de los Hechos, sobre todo, encontramos muchísimas poblaciones que están en Turquía, en lo que se conocía antiguamente como Asia Menor. He elaborado una pequeña lista, la leo rápidamente. Aparte de las 7 iglesias, las famosas 7 iglesias del Apocalipsis, tenemos Galacia, Colosas, Capadocia, Bitinia, Misia, Ponto, Mileto, Derbe, Listra, Antioquía. Tenemos también el famoso Monte Ararat, donde se posó el arca de Noé. Es decir, prácticamente la iglesia gentil donde más se desarrolló fue en lo que se conoce como Asia Menor. Y por allí anduvo el apóstol Pablo, Pedro, Timoteo, Lucas, Bernabé, etcétera, ¿no? Hay muchísima historia bíblica. Cada vez que leemos el libro de los Hechos tenemos que pensar que la mayoría de los lugares que el apóstol Pablo visitó y todas esas iglesias se encontraban en ese país que en el Antiguo Testamento se le conoce como Togarma, que jugará un papel fundamental también en los últimos tiempos, porque será uno de los que van a apoyar al famoso anticristo, ¿no? Así que hay mucha historia bíblica que contar. También, está la tumba de
de Felipe, la tumba de Juan, la tumba de María. Sabemos que Timoteo fue el pastor en la iglesia de Éfeso cuando Pablo se marchó. Es decir, hay una historia muy, muy interesante y nosotros fuimos fundamentalmente por aspectos bíblicos, ¿no? Sí, sí. Por supuesto que tiene playas maravillosas, lugares exquisitos, pero claro, nosotros, por lo menos nosotros los pastores, ¿no, José Manuel? Tendemos la tendencia de buscar lugares que nos relacionen con el texto bíblico, ¿no? Es muy importante para la audiencia, le lo digo, poder hacer el viaje, los viajes del apóstol Pablo. Hay en YouTube, yo voy a tratar de poner en el Zócalo, mientras estoy hablando, las direcciones. Hay un pastor que estuvo en el programa hace un par de años, Don Fanny, que hizo los viajes del apóstol Pablo de una manera muy interesante, porque no es un mapa, es una filmación ahora con toda la tecnología que hay, y la hizo hace bastante tiempo, capaz que ahora se podría hacer mucho mejor. Yo hice el primer viaje, el texto bíblico, el recorrido, después el segundo, que es muy importante, especialmente estos dos viajes son donde el apóstol mayormente estuvo en Turquía, así que le desafío a cualquier estudioso que le guste buscar esto que está apareciendo en pantalla, estas dos direcciones, y lo va a disfrutar. Ahora, fuiste a las 7 iglesias, contame, ¿por dónde empezaste, José Manuel? Bueno, curiosamente empezamos por la última que se menciona en el texto bíblico. Empezamos por la iglesia de Laodicea, sí, y terminamos por la de Pérgamo. Uh-huh. Efectivamente recorrimos las 7 iglesias, leímos el texto, el mensaje que el Señor mandó a cada una de estas congregaciones por medio del apóstol Juan, que se encontraba en la isla de Patmos, ¿verdad? Y también oramos. Conocimos a un hermano mexicano que nos contaba que se estaba reuniendo en una casa con un grupito pequeño de hermanos para tener reuniones de oración. Recorrimos las 7 iglesias con este grupo, ya digo, que me acompañaba, hermanos de diferentes partes del mundo, y estuvimos 11 días. Uh-huh. Y aparte de eso también estuvimos en Capadocia, que no forma parte de las 7 iglesias, pero es un lugar muy interesante que se menciona por primera vez en el libro de los Hechos, concretamente en el capítulo 2, cuando dice la Biblia que el Señor derramó de su Espíritu Santo de una forma maravillosa en el día de Pentecostés. Mucha gente escuchó el Evangelio por primera vez por medio de la boca del apóstol Pedro, y cuando se da la lista de los que estaban allí presentes, de las naciones ahí representadas, se mencionan los de Capadocia. Y fuimos a Capadocia, que es patrimonio de la humanidad, un lugar realmente espectacular, y se nos ponían los pelos de punta, ¿no? Al ver cómo los hermanos vivieron en aquella ciudad subterránea, sufriendo persecución y todo tipo de presiones externas, ¿no? Así es que también estuvimos en la ciudad de Hiriápolis, estuvimos también en Estambul, una ciudad inmensa, 18 millones de habitantes. Fue un viaje muy, muy intenso, ¿no? Muy profundo, pero sobre todo, lo que nos hacía a todos mucha ilusión, era sobre todo visitar los lugares donde estuvieron antaño las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Así es. Bueno, te quiero comentar, José Manuel, que yo hice dos programas, creo, sobre las iglesias. Y después tengo todo el material para volver a hacerla. Capaz que después de este programa me siento y lo hago, ¿no? Pero la primera, exactamente la que vos decís, empezamos al revés por la última iglesia, capítulo 3. La famosa iglesia de la Odisea. Cuando fui en el 2015 se veía muy poco. Ahora, hace 2 años fui, en el 2023, sí, hace 3 años, y realmente el trabajo arqueológico que se había hecho era espectacular. Contame qué te llamó la atención de esta iglesia en la Odisea.
La iglesia de la Odisea, efectivamente, es la última que se menciona en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3. Me impactó mucho el lugar. Es decir, hacía frío, las montañas estaban llenas de nieve. Ajá. Y el paisaje era realmente espectacular. Hay mucho, yo no sé lo que usted se encontró cuando estuvo allí hace 3 años en su último viaje, pero efectivamente el trabajo arqueológico ha sido extraordinario y cada vez están descubriendo más cosas. Ujú. De hecho, hay una plataforma de cristal que protege la antigua iglesia de la Odisea, que se puede ver desde arriba, caminando, ¿no? Sí, Bajo sí, nuestros pies. sí. Y la verdad es que nos impactó mucho el estado de las ruinas de esa ciudad, porque vimos bastante, sinceramente vimos bastante, y fue un tiempo maravilloso el que pasamos allí, pero también sobre todo recordando la triste situación en la que se encontraba en aquel momento la iglesia de la Odisea, y ver que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Sí. Parece ser que no hizo caso a la amonestación del Señor: arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras, recuerda de dónde has caído. En fin, esto son mensajes de advertencia a la iglesia actual para que no volvamos a cometer los errores que esas congregaciones lamentablemente cometieron en el pasado. Sí, absolutamente. La iglesia de la Odisea está en un valle y a pocos kilómetros está la ciudad de Hierápolis o Pumacale, que Sí. se puede ver con el Google Map, porque hay una mancha blanca allí. Contale a la gente qué es Hierápolis, José Manuel. Sí, la verdad es que nos impactó mucho ese lugar porque parece que es nieve. Sí. Como de repente ves una montaña gigantesca llena de nieve, pero no es nieve. Muchos años tuvieron que pasar para que esos elementos químicos, ¿verdad?, salieran a la superficie, y hay como especie de aguas. A mí me recordó un poquito algo así como el Mar Muerto, ¿no? En Israel, Sí. la gente allí pues se lavaba, no hay mucha profundidad. Por cierto, me encontré un grupo de argentinos no creyentes allí en la ciudad de Hierápolis, y por lo visto allí está enterrado Felipe, ¿no?, uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Y es un lugar espectacular, unas vistas hermosísimas, Ujú. y hay un teatro también con una capacidad para miles y miles de personas, Impresionante. y está muy bien cuidado, está Muy, muy bien muy bien cuidado. cuidado. La verdad es que Turquía me impresionó mucho la limpieza, el orden, el interés que ponen en todo lo arqueológico y cómo cuidan a los turistas. Estaba lleno el país de turistas. Claro. Como usted sabe bien, no se puede viajar a Israel en este momento ni a otros países de Oriente Medio, y Claro. mucho del turismo se ha desviado a Turquía. Sí, Y claro. aparte, es un país hermoso, ¿eh? Es Sí, un país sí. muy bonito, un país muy grande, y hay para nosotros los cristianos pues un atractivo añadido, como Sí. es el aspecto bíblico. La ciudad, le digo a la audiencia, Hierápolis figura solamente una vez en un pasaje bíblico en donde el apóstol Pablo le manda saludos a los hermanos de Hierápolis. Ahora es más conocida por Pumacale. Son ciudades arqueológicas, no es que haya una ciudad alrededor. Mm. También vos sabés, no sé si lo hiciste, José Manuel, nos animamos a ir a buscar la ciudad de Colosas, pero subimos una montaña, no hay nada, está absolutamente tapada por la tierra, pero bueno, está ahí cerca, porque lo interesante de esta ciudad es que tiene dos fuentes de agua, un río que trae agua fresca y caños que traen agua tibia de Pumacale, ¿no? Bueno, pero si usted quiere saber algo de esto, busque el programa La Puerta Abierta, la Odisea, Iglesia en la Odisea, y ahí explico todo. Es interesante porque cuando el apóstol Pablo le escribió la carta a los colosenses, Sí. al final de la carta, les dice que esa epístola que él les escribe a ellos, que la lean también los hermanos de la iglesia de la Odisea. Sí, Y que la carta que recibió la iglesia de la Odisea, que no la tenemos nosotros en la Biblia,
que ellos también la lean en la congregación de Colosas. Se ve que había un tránsito, ¿no? Había un intercambio de epístolas en aquella época muy interesante, sobre todo cartas escritas por el apóstol Pablo. Y no eran muy lejos uno de otro. La segunda, ¿qué fuiste, José Manuel? Fuimos después, la segunda, si no recuerdo mal, fuimos a la iglesia de Sardis, Ajá. que también está muy bien conservada y tiene una particularidad muy interesante. Y es que allí se conserva, está bajo una lona, bajo un techo, muy bien protegida, una de las sinagogas más antiguas de Asia Menor o de Turquía, ¿no? Y está muy bien conservada y las ruinas están muy bien, digamos, todas bien descubiertas, se pueden visitar. Y también estuvimos en la ciudad de Sardi, lógicamente volvimos allí también a leer el mensaje que el Señor le mandó a la iglesia de Sardis, ¿no? Donde le dice, acuérdate de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete, sé vigilante, porque conozco tus obras y tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué triste, ¿no? Que el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia, le diga a esta congregación, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y allí aprendimos algo muy interesante que yo no sabía, y es que la palabra Sardis está entroncada con la palabra Sefarat, que como bien saben es el nombre de España, ¿no? Que aparece en el Antiguo Testamento. Ajá. Y por lo visto había una comunidad muy grande de judíos y Sefarat está ligado o entroncado con la palabra Sardis, ¿no? Son cosas interesantes que uno va descubriendo recorriendo estos lugares, como otras muchas que ahora le contaré. Vos sos un conocedor del texto bíblico, José Manuel. Bueno. Es sorprendente la presencia del pueblo judío en todos estos lugares, sí, en estas ciudades, ¿no? Sí. Que eran los lugares donde los apóstoles iban y comenzaban a predicar. Contá un poco, ¿por qué había tantos judíos en esa zona? Bueno, es interesante porque efectivamente Pablo utilizó un sistema de trabajo, por lo menos durante un tiempo, que le funcionó. Sí. Primero utilizaba las vías de comunicación que había construido el Imperio Romano. Impresionante. Eso es fundamental. Impresionante. Claro, porque hasta el día de hoy, lo menos aquí en España y en muchas partes de Europa, esas vías de comunicación, se suele decir, ¿no? Que todos los caminos llevan a Roma, pues efectivamente. Y Pablo utilizaba esas vías de comunicación para llevar al Evangelio. Había posadas, había lo que se llama allí en Turquía los caravan saray, que eran como posadas, como hoteles donde los peregrinos pasaban la noche, se refugiaban de los peligros. Allí había un lugar para dormir, para descansar, etc. Y lo que me llama la atención también de lo que vimos allí es efectivamente la cantidad de judíos que había en estas ciudades. Pero también hay palabras muy fuertes para algunos de ellos cuando le dice el Señor, sinagoga de Satanás. Sí. Es decir, lugares donde había mucha liturgia, aparentemente mucha oración, pero poca o nada presencia del Señor. Los judíos estaban en todas partes. Siempre es un pueblo que se ha caracterizado por viajar, ¿no? Por estar en todas partes del mundo. Y Pablo utilizaba también la visita a la sinagoga, como rabino que era, para exponer el mensaje del Evangelio, y ahí siempre había gente que se convertía, que lo seguía, sí, y también ahí se levantaban sus peores enemigos, ¿no? Claro. Ahora, estos judíos eran que habían sido esparcidos en la época del Imperio Babilónico o posterior a eso. Bueno, los judíos que fueron esparcidos ya en la época, digamos, del Nuevo Testamento, se produjo una tremenda persecución contra los judíos a raíz de la destrucción del Templo de Jerusalén. Claro, pero eso en el año 70. Claro, pero eso después del 70. Sí. En las iglesias era antes que efectivamente, eso. Sí. Efectivamente. En el día de Pentecostés, muchos judíos habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Sí. Y habían oído el Evangelio. Muchos de ellos se habían convertido, habían entendido que Jesús era el Mesías, se habían bautizado y al volver a sus respectivos países o ciudades, iban con el mensaje y lo predicaban y lo compartían. Sí. Muchos de esos judíos fueron los que iniciaron las obras
en lo que hoy en día conocemos como Turquía. Sí. Claro, después la mayoría de los que se convertían eran más de trasfondo, de origen gentil que judío. Sí. Y ahí entraron un poquito los Los choques culturales, los problemas, ¿no? Sí, es así. Bueno, ya me nos dijiste dos, la Odisea y Sardis. ¿Filadelfia Sí. pasaste? Filadelfia sí, estuvimos, pero hay muy poco No hay que nada, visitar. no hay Prácticamente no hay nada. Hay unas ruinas en medio de un barrio, Exacto. en medio de edificios, y prácticamente de Sí. Filadelfia No. casi no queda nada, No. realmente. Además, de la época bíblica, ninguna. Es No. posterior Sí, a la sí, época del sí. Nuevo Testamento. Sí, un templo del siglo III, sí, no vale la Sí, pena. sí. La época de los bizantinos y esa cosa. No hay prácticamente nada. A mí la que más me impactó, Sí, ¿cuál la es? que más me impactó por su conservación, por lo grande que es. Dese cuenta que la ciudad donde yo vivo actualmente, Santa Cruz de Tenerife, según la estadística de hace año y medio, en este momento en la ciudad donde yo vivo hay 215.000 habitantes. Sí, Y Éfeso tenía en la época bíblica, en el primer siglo, más de 250.000 habitantes. claro. Había un puerto muy importante, seguramente por el que desembarcó el apóstol Pablo, pero debido a corrimientos de tierra, debido a terremotos, el mar ha desaparecido del actual Éfeso y se ha distanciado más de 30 kilómetros. Sí. Pero el estado de conservación de la ciudad es increíble. Toda la ciudad de mármol, las paredes, las calles, los edificios, pero allí se nos dijo algo muy interesante. Y quiero pararme un poco en esto porque creo que merece la pena. El Imperio Romano eximía de pagar impuestos a las ciudades que tuvieran un mínimo de 3 templos paganos. Una ciudad que tuviera 3 templos paganos y si además eran erigidos, eran levantados para adorar o para honrar a un César de Roma, automáticamente quedaban exentas de pagar impuestos. ¿Qué fue lo que sucedió? El apóstol Pablo puso en peligro la economía de toda la ciudad. Porque mucha gente idólatra salían de los templos de Artemisa, Diana, etcétera, y se convertían al cristianismo. Es un hombre que puso en peligro la vida económica de la ciudad de Éfeso. Lamentablemente vemos que siguen vendiendo ídolos y más que antes, porque incluso ahora hay algunos que los han cristianizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Es decir, que el evangelio no solamente afecta a la vida personal de la persona, sino que tiene un verdadero mover de Dios, un verdadero avivamiento, tiene que afectar la economía, la política, lo social, lo espiritual, absolutamente todo. Y eso fue lo que ocurrió en Éfeso, una revolución espiritual que puso en peligro uno de los templos más grandes, que era el templo a la diosa Diana, y por eso Pablo era una amenaza para esa ciudad y por eso allí lo expulsan, por eso Pablo allí tuvo muchos problemas, pero se estableció una congregación muy fuerte, muy poderosa, que después sabemos que pastoreó el joven Timoteo, ¿no? Pero me impactó eso, ¿no? De ver cómo Pablo predicó el evangelio y la economía de la ciudad que giraba y sigue girando en torno a la presencia extranjera, en este caso de turistas, y a la idolatría, quedó profundamente afectada. Algo parecido a lo que pasó en Egipto cuando salió el pueblo de Israel de la esclavitud, ¿no? Sí. Que despojó a Egipto. Tremendo. Me da vergüenza no haber hecho este programa, porque tengo todo el material filmado, ¿no? Bueno, está a tiempo, pastor. Cuando usted quiera, sí. Todavía es joven, todavía tiene oportunidad. Bueno, creo que tengo oportunidad, pero no me creo lo que soy joven, no. El templo de la diosa Diana era uno de los lugares... 7 maravillas del mundo. Una de las 7 maravillas, gracias. Es una de las 7 maravillas de aquel momento. No queda nada, solamente queda una columna. Un emperador cristiano, creo que en el siglo VI, lo mandó destruir. Creo que, digamos, la intención espiritual era muy buena, pero lástima que no pudimos ver el templo ese, porque era impresionante de grande. Sí. La diosa, fea, ¿no? Es una cosa... Sí, sí. Se siguen vendiendo esculturas de esa diosa, ¿eh? Sí, allí en Éfeso actualmente. ¿eh? Sí. Bueno, voy a hacer el programa. Me comprometo a hacerlo. Perfecto.
Sí, posiblemente sea la ciudad más interesante para ver de todas. Sí. ¿A Esmirna fuiste? Sí, Esmirna, la actual ciudad de Esmirna, la moderna, es espectacular. Sí. Sobre todo de noche. Cuando ves, yo estaba enfrente del puerto y todos los edificios, o muchos de los edificios de la ciudad, se iluminan y cambian de colores durante la noche. Parecía que estaba, no sé, en Dubái o en Emiratos Árabes o en Doha, un país Sí, de eso, ¿no? sí. Y la verdad es que es una ciudad imponente y fue una de las pocas iglesias, junto con Filadelfia, que no recibió, digamos, un reproche, un mensaje negativo, una exhortación fuerte, sino que a Esmirna el Señor la alaba y el Señor la anima a continuar, adelante. Le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Iba a pasar persecución, pero la iglesia, a pesar de la presión externa, se logró mantener. Es un ejemplo. De hecho, conozco iglesias en diferentes partes del mundo que han adoptado el nombre de Esmirna para ponerlo ellos como el nombre de su congregación. Sí. Pero ¿y restos arqueológicos queda algo? Fuimos a lo que se llama la Ágora. Era el centro comercial. Prácticamente de la iglesia no queda nada, pero sí queda la Ágora, que es el lugar donde se vendía, Sí, el donde mercado. se hacían comer. Sí, exactamente. Era el lugar de comercio, de contacto de los comerciantes. Y también se aprovechaba para transmitir noticias, para evangelizar, etcétera, etcétera. El estado de conservación del Ágora, por lo menos la planta de abajo está muy bien, la de arriba prácticamente está derrumbada. Pero me llama la atención que desde allí no pudimos hacerlo, porque aparte no estaba en funcionamiento. Desde allí parte un barco y en 4 horas te pones en la isla de Patmos, donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis. José Manuel, mi sueño es volver a la isla de Patmos. Confieso mi debilidad. Es un lugar apasionante. Y sí, se tarda 4 horas. Exactamente, 4 horas nos dijeron. Sí, pero vale la pena. Vamos a la otra iglesia, la de, para mí, sorprendente, y es la de Pérgamo. Sí. ¿Cómo te fue allí? En Pérgamo, cuando subimos a la montaña, el autobús nos dejó en la falda de la montaña, no podía subir, es una carretera un poquito estrecha, entonces hay una serie de taxis, de vehículos que nos van llevando poco a poco y después nos vuelven a bajar. Pérgamo me llamó la atención que la descubrió un alemán, Karl Humann. Sí. Los alemanes construyeron el ferrocarril en Turquía y llegó un momento que este señor necesitaba piedras y le dijeron, suba a la montaña que ahí tiene todas las piedras que quiera. Y descubrió la ciudad de Pérgamo y el famoso trono de Satanás, el trono a Zeus. Lo que hizo es que lo desmontó y se lo llevó a pedazos, se lo llevó a un museo a Berlín y allí está, ¿no? Pero gracias a este Karl Humann existe hoy en día la ciudad bíblica de Pérgamo, que está en lo alto de una montaña, hacía frío, nos llovió, al final nos llovió, pero desde allí grabé un devocional, que bueno, que está ahí en nuestro canal, y es una ciudad que no estaba en su mejor momento para poder soportar la presión espiritual de la ciudad. Yo creo que hay lugares donde hay mucha presión espiritual, donde el ambiente externo puede afectar a la iglesia si no está en óptimas condiciones, y además hay un añadido, que la iglesia de Pérgamo le dio lugar a las falsas doctrinas. Y claro, entre que el ambiente espiritual era muy, muy malo, y encima, el estado interno de la iglesia tampoco era el mejor, la iglesia terminó siendo destruida y al final, en vez de ellos afectar a la ciudad terminó afectándoles a ellos, ¿no? Que no nos ocurra esto. Yo le dije a los hermanos, cuidado, aquí hay un mensaje de advertencia. Nosotros estamos viviendo en países, en ciudades de mucha idolatría, de brujería, de hechicería, muchas presiones de todo tipo, y la iglesia no puede permitirse el lujo de bajar la guardia y de no estar en óptimas condiciones, y más en estos tiempos difíciles y peligrosos en los que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, yo lo que dije allí fue que la iglesia de Pérgamo
no estaba en condiciones espiritualmente hablando bien, y al final el ambiente terminó destruyéndola, ¿no? Cuidado, porque es un mensaje de advertencia para los creyentes actuales. Sí. Perdóname, una pregunta. ¿No estaba el cable carril para subir arriba? Sí, estaba el cable carril, pero nosotros subimos en taxis. Ah, mira. Dividimos el grupo en diferentes grupitos y fuimos subiendo en taxis, pero estaba funcionando, efectivamente. Sí. Bueno, al pie de la Acrópolis de la ciudad de Pérgamo hay un hospital, no sé si lo pudiste visitar, Esculapio. No, pero lo vimos. Ajá. Lo vimos. Sí. Muy, muy interesante también porque no es un hospital como los que nosotros tenemos pensado ahora, pero los que estaban enfermos, que no se sabía que tenían, iban a estos lugares. Por supuesto no podían ir solos porque tenían que ir acompañados. Así que es una mezcla de hotel y de hospital, ¿no? Es muy interesante allí al pie de Pérgamo. ¿Pudiste ir a Tarso, por ejemplo? No fuimos a Tarso, eso nos quedaba fuera de la ruta. Sí. Lo que sí pudimos visitar, que bueno, que está en un estado de conservación no muy bueno que digamos, pero se pueden ver incluso muchas tumbas con inscripciones en hebreo. Fue la ciudad de Tiatira. Ajá. En la ciudad de Tiatira estuvimos con el grupo, estuvimos también allí orando, leyendo el texto bíblico, y les recordé a los hermanos el gran problema que tenían en la congregación, y es que le habían permitido a una falsa profetisa que podía ser que se llamara realmente Jezabel, o que utilizaba la Biblia ese nombre para hacer referencia, ¿no? Sí. Aquella reina perversa, la esposa del rey Acab. Y vimos muchas tumbas con inscripciones en hebreo, incluso parte del texto de Eshet Hayil, que es la de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Oh, mira. Y las ruinas están rodeadas de edificios, y es increíble ver la Tiatira moderna y en medio de la ciudad las ruinas de la Tiatira antigua, ¿no? Otra ciudad que también, otra iglesia que también desapareció, se diluyó en la historia. Sí. Y es increíble, ¿no? Como un país con tanta historia bíblica, donde prácticamente el Nuevo Testamento está allí, hoy en día se ha convertido en un país nada cristiano, mezquitas por todas partes, aunque la inmensa mayoría de ellas están totalmente vacías. La gente, hablando con ellos, me decían que son más laicos, incluso muchos ateos que no quieren saber nada de la religión, nada de Dios. Y se nota mucho la influencia del Islam, ¿no?, en ese país. Sí. Así que orábamos para que si hubieran hermanos, de alguna manera, que el Señor les fortaleciera en la fe y que mantuvieran viva la antorcha del Evangelio a pesar de la tremenda presión que están recibiendo, ¿no? Sí. Se nota mucho esa presión islámica en Estambul, ¿no es cierto? Sí. Pero coincido con vos, uno puede alquilar un auto. Nosotros llegamos al aeropuerto allí de Esmirna, alquilamos un auto como si fuera a Miami, ¿eh? Sí. Es un país muy moderno. Sí. No tiene nada que envidiarle a ningún país moderno, ¿eh? No. Y vas por la ruta y hay estaciones de servicio igual que la de aquí. Sí. Hay McDonald's y Burger King por todos lados. Sí. Bueno, incluso vimos las torres de Trump, del presidente de Estados Unidos. Tiene unos edificios gigantescos y en lo alto pone Torre de Trump, que me llamó muchísimo la atención. Humilde. Y otra cosa hombre. Que me llamó mucho la atención, sí, que siendo un país musulmán, está lleno de cultivos de viñas. Son grandes productores de vino. Mira. Cuando teóricamente en el Islam no se puede beber vino, ¿no? Sí. En teoría. Bueno. Pero sin embargo, kilómetros y kilómetros, horas y horas viajando en carretera y no paramos de ver plantaciones de viñas. Mirá, qué cosa. Sí. Es un lugar muy, muy interesante. Ahora me pregunto, porque todo el mundo va a decir, ¿por qué no se lo preguntó? Se lo tengo que preguntar. Vos tenés allí en tu casa o en la iglesia, no sé dónde estás ahora, José Manuel. Estoy en mi casa, en mi casa, sí. Una bandera que no es la de España.
Sí, bueno, tengo a mis espaldas la bandera efectivamente, de Israel. Esto a más de uno le llama la atención. No tengo ningún problema en poner en mi oficina, tengo aquí la bandera de Israel y ustedes no pueden ver otra bandera que tengo, pero es de la ciudad de Jerusalén. Es exactamente igual, del mismo color, pero en vez de tener el Magen, la estrella en el centro, tiene el símbolo del león, el león de la tribu de Judá y pone Jerusalén. Sí, efectivamente, las tengo hace mucho tiempo aquí en mi casa. Tengo un gran amor por el pueblo de Israel y no me avergüenzo de decirlo, ni mucho menos. ¿Pero esa bandera es del pueblo de Israel o del Estado de Israel? Bueno, es que hay un matiz que usted ahora mismo ha mencionado que es muy interesante, ¿no? Una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es el Estado de Israel. Parece lo mismo, pero no, en absoluto. No es, En absoluto. no es lo ¿Cuál mismo. es el verdadero pueblo de Israel? El Estado es todo, ¿no? De norte a sur y de este a oeste, pero ¿y el pueblo? ¿Cuál es el verdadero pueblo de Israel? Ahí, Me lo ¿sabe preguntás. una cosa que me pasó en Turquía? Sí. En Turquía no sé cómo salió el tema del olivo silvestre. La guía que llevábamos, una señora de allí, turca, muy agradable, abierta, ella decía que todos los ríos llevan a la mar, ella respeta todas las religiones habidas y por haber. Salió el tema del olivo silvestre, del cual nos habla Pablo en su carta a los romanos. Yo le expliqué un poquito a los hermanos en qué consiste esta analogía, ¿no? De el olivo y probé el fruto del olivo silvestre. Si puede evitarlo, evítelo. Sabe a rayos, es horrible. Pero me hacía ilusión porque Pablo, que era de allí y conocía los olivos verdaderos, que por cierto hay muchos, Mucho, sí. también conocía el olivo silvestre y por eso él utilizó esta analogía del injerto, de las ramas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay que leer 3 capítulos muy importantes del libro de Romanos 9, 10 y 11, Y 11. para entender Exacto. un poco de lo que está Sí, hablando José Manuel, ¿no? No me quiero meter en este tema porque No, yo sé, lo entiendo perfectamente. Incluso hay toda una discusión y un debate, quiénes son, quiénes no son, si tienen derecho, si no tienen derecho, pero en fin, ese sería otro programa. sí, sí. Volviendo al viaje, cuando llegaron a Estambul, ¿qué sentiste? ¿Qué es lo que viste? Bueno, yo ya había estado en Estambul de paso, es decir, había parado en el aeropuerto en varias ocasiones cuando voy a Israel y tengo que decir que he visitado muchos aeropuertos en muchos países, pero como el aeropuerto de la parte europea de Estambul, de Turquía, no he visto ninguno en mi vida. Es el lujo elevado a la máxima potencia. Sí. Es un aeropuerto espectacular, no he visto algo tan hermoso como el aeropuerto de Estambul, y eso siempre llama la atención a los que lo conocemos y a los que no lo habían visto nunca, ¿no? Cuando llegué a Turquía hacía mucho frío, pastor. Hacía mucho frío, nos agarró mucha lluvia los 2 primeros días que estuvimos esperando al grupo. Paseamos por la ciudad, sobre todo queríamos conocer un barrio que se llama Balat, que era donde vivían antiguamente los judíos. Fuimos a visitarlo. Navegamos también por el Bósforo, sí, que es ese canal natural que no fue hecho por la mano del hombre, sino es un canal que, en fin, se fue creando poco a poco, tiene más de 35 kilómetros de largo y separa, ¿no? Un continente de otro, Europa de Asia. Claro, sí. Y cuando llegué a Turquía no me creía, honestamente no me creía que estaba allí. Fuimos después directamente al hotel, al día siguiente fuimos a dar una vuelta por la ciudad. Y vine con mucha carga en mi corazón por ese pueblo. Estamos hablando de un país de más de 90 millones de habitantes. Una ciudad de más de 18 millones de población. Sí. Y yo no sé cuál es la población de creyentes, pero hay que orar por ese país, porque es un país que conoció el Evangelio, es un país que está plagado de historia bíblica. Las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, muchas fueron dirigidas a localidades de Turquía, y me gustaría que los hermanos tomáramos carga por esta nación tan importante, que es como un puente, ¿no?,
entre Oriente y Occidente, entre Europa y Asia, ¿no? No son árabes, tampoco son europeos, es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero gente muy amable y gente con, según me decían, con hambre de escuchar de Dios, aunque también hay mucho temor. Sí. En cierto momento hubo una persecución a los cristianos, y no estoy hablando del pasado, estoy hablando de 10, 15 años atrás. No sé si recordás que estaba preso un misionero y tuvo que intervenir el presidente de los Estados Unidos para que lo liberaran, ¿no? Sí. O sea que no es fácil dar testimonio allí, pero es necesario, es necesario. Y, Sí. y por supuesto que hay oportunidades. A mí lo que me produjo cuando estuve allí es ver esas catedrales, ¿no? Particularmente una que era un templo cristiano y se convirtió en un templo musulmán. Solamente el hecho me dolió. No sé si te pasó lo mismo a vos. Sí, yo le decía a los hermanos que a la inversa fue lo que pasó en España. Usted, por ejemplo, visita, no sé, por ejemplo, Granada, Toledo, Sí, Córdoba, sí. y las antiguas mezquitas, incluso algunas sinagogas, hoy en día son iglesias católicas, ¿no? Ajá. Es decir, que lo que vimos en Turquía es Claro. lo que hicieron los españoles cuando expulsaron, por medio de los reyes católicos, en el siglo XV, a los árabes de España y convirtieron sus mezquitas, sus lugares de culto, en museos o en iglesias católicas. Es como la historia al revés. Sí. Bueno, es muy bueno el tema este de poner carga en la audiencia, José Sí. Manuel, de que a veces no lo pensamos, no entra en nuestra mente. Quizás pensamos más en otros países, pero es un país muy necesitado y es un país que es un puente de Sí. Europa a Asia y de Asia a Europa. Vamos a orar por eso y oremos por los cristianos que están allí, que no las pasan bien. No las pasan. Es difícil. Además, otra cosa, pastor, A ver. por todo lo que está pasando en Oriente Medio, me comentaban que han recibido como casi 1,5 millones, 2 millones de personas que vienen del Líbano y de Siria. Y muchos de los que han entrado son cristianos, o por lo menos lo fueron. Es decir, que es un lugar también estratégico para poder ministrar a hermanos que por distintos motivos han tenido que huir y se han refugiado en Turquía. Sí. Sí, el Líbano es un país en donde la presencia cristiana era fuerte. De hecho, Sí. por la Constitución, si el presidente es islámico, el primer ministro tiene que ser cristiano y viceversa, ¿no? Sí. Y se llevan muy bien. Allí no hay una cosa dura contra el cristiano. Diría todo lo contrario. Pero ahora han tenido que escapar por esto de huir, no sé cómo llamar, exilarse Sí. por medio de la guerra, y han ido a Turquía, que está ahí al lado, ¿no? Exacto. Entran por tierra. Sí, sí. Llegan hasta Estambul, no creo. Son casi 2.000. Están entrando por la frontera este, digamos, ¿no? Sí, claro. Y no sé después dónde se radican, pero ya están comenzando a tener problemas en fin, de atenderlos a todos, los servicios sociales, Sí, sí. las casas, los trabajos, trabajan por un precio, por un sueldo más bajo, y ya están comenzando a haber choques, digamos, culturales. Y sí, y sí. 2 millones de personas. ¿Se imagina usted que de golpe vengan al país donde usted está 2 millones de personas? El 5%. Lo estamos viviendo en España, ¿eh? Sí. Pero ustedes lo viven no por cuestión de la guerra, sino es algo constante, España. Sí, sí. Bueno, Sí. no hablemos de eso porque hay muchos argentinos que quieren la ciudadanía española, José Manuel. Bueno, pero el argentino es una de las pocas, digamos, colectividades, por decirlo de alguna manera, con todo respeto a los demás, que se adaptan perfectamente al país a donde van. Sí. De hecho, en Alicante, donde nosotros tenemos obra y donde yo voy constantemente, hemos inaugurado recientemente nuestra escuela bíblica, yo voy para Alicante dentro de unos días, hay una comunidad argentina enorme y están perfectamente integrados y el argentino no tiene ningún problema en adaptarse a la cultura europea
porque siempre hemos sabido y lo hemos visto que Argentina es lo más europeo de toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Bueno, para cerrar el programa, José Manuel, ¿cuál fue la lección más importante que recibiste y que pudiste compartir con las personas que te acompañaban de este viaje a las 7 iglesias? Bueno, fueron muchas las impresiones, fueron muchas las experiencias, ¿no? Fue mucho el golpe que recibíamos cuando veíamos que ahí, en su momento, hubo una congregación que cantaba, que alababa al Señor, lugares donde se predicaba la palabra, calles por donde paseó nada más y nada menos que el apóstol Pablo, Juan, Timoteo, Lucas, etcétera, y verlas hoy en día que son montones de ruinas. Yo intenté transmitirle a los hermanos, y es lo que intentaré hacer ahora, que aquellas iglesias probablemente nunca pensaron que desaparecerían. Aquellos hermanos pensaron que, bueno, aunque tal vez no tenían mucha fe o mucha santidad o mucha consagración, no iba a pasar nada. Pero sí pasó, claro que pasó. La Biblia nos habla de que las consecuencias de la desobediencia, del pecado, de vivir una doble vida, tanto a corto como a largo plazo, son terribles. Y aunque nos pueda parecer algo muy lejano y distante en el tiempo, que no nos puede afectar a nosotros, cuidado, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. La Argentina ha sido un país muy, muy bendecido. La Argentina ha sido visitada por el poder de Dios, por medio de muchos ministerios y por medio de grandes siervos de Dios durante años. Y al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Sí. La Argentina es tremendamente responsable de mantener la antorcha del Evangelio, de compartirlo, de vivirlo, porque la Argentina ha sido uno de los países más bendecidos de Latinoamérica, si no del mundo. Por lo tanto, que todos los mensajes de las iglesias del Apocalipsis los tengamos en cuenta, interioricemos, porque lo que me llama la atención, pastor, si me permite, que a todas las iglesias, al final, se les dice casi lo mismo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, y lo dice en plural, a las iglesias. Es decir, no solamente me interesa saber lo que Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea, también lo que le dijo el Señor a la iglesia de Pérgamo, o de Esmirna, o de Éfeso, o cualquier otra. Es decir, tenemos que tener los oídos abiertos a lo que Dios le está diciendo a su iglesia a nivel mundial. No solamente me tiene que interesar y ocuparme en mi iglesia local, en mi denominación, en mi ministerio. No. Hay que ampliar el radio de acción. Hay que tener una visión de cuerpo. Y el Señor está hablando a la iglesia de África, a la iglesia de Centroamérica, a la iglesia de Europa, a la iglesia de Norteamérica, a la iglesia en su conjunto. El Señor le está hablando. Así que abramos los oídos, porque el Señor está hablando. La pregunta es, ¿le estamos escuchando? ¿Estamos prestando atención a lo que el Señor nos está diciendo por medio de la política, por medio de los predicadores, por medio de la realidad social en la que vivimos? Bueno, no tenemos excusa, porque la iglesia de Pérgamo pues recibió su mensaje, pero nosotros hemos recibido todo el conjunto, toda la enseñanza. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa, pastor. Al contrario. No, todo lo contrario, ¿no? La verdad que este programa se ve en toda Latinoamérica. Yo sé que José Manuel piensa que, bueno, como yo estoy haciendo este programa en la Argentina, pero la iglesia en toda Latinoamérica también ha sido muy bendecida. Hay países que han crecido mucho. Totalmente. Y todos vamos a tener que dar cuenta, ¿no? Tuve a un predicador, a un pastor que está plantando iglesias en Holanda la semana pasada, y me contaba o me decía de un avivamiento entre la juventud, ¿sí? La juventud volviendo a buscar algo espiritual. Estuve en una reunión el martes a la mañana con un matrimonio de Francia que nos decían, hay algo, un movimiento, es decir, como que los jóvenes empiezan a buscar, que se dan cuenta que todo lo que tienen no les satisface su sed espiritual. Te pregunto, ¿en España está sucediendo algo así o hay una fuerte frialdad
entre la juventud. Es curioso que hace 2 días en un canal nacional de aquí de España salió la siguiente noticia. Se ha puesto de moda algo que yo vi en el año 1990 cuando visité por primera vez Argentina, y era ver a gente predicando en los colectivos, en las plazas, en las calles, en el metro, y se ha puesto tan de moda. Hay que decir y hay que ser honesto que no todos lo hacen bien. No. Porque lamentablemente a veces no se sabe evangelizar con sabiduría y con tacto, ¿no? Pero fíjate lo que ha impactado, que en este canal se dijo que hay una serie de predicadores ambulantes que están tratando de llevar a la población española a tiempos de la Edad Media. Es decir, están habiendo cambios. Hace unos días se llenó el estadio de uno de los equipos de fútbol más representativos de la Liga Española, con miles y miles de personas. Sí, sí. El Atlético de Madrid, efectivamente. Y sí, están habiendo cambios. Lo que pasa es que no salen en los medios de comunicación. Son noticias que nosotros conocemos, Sí. pero que parece como que las tienen ocultas. Pero algo el Señor está haciendo, porque yo creo que estamos viviendo en los tiempos finales y la iglesia, parte de la iglesia, ese remanente fiel, se está despertando y estoy seguro de que Dios está haciendo grandes cosas y estamos viendo imágenes en diferentes países de Europa. Claro, también tienen que entender, como dice la Escritura, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Europa es un país, es un continente con una promiscuidad sexual brutal, con una indiferencia, pero también el Señor está levantando a muchos jóvenes. Sobre todo es un movimiento juvenil, Sí. que espero que sepamos ayudarlos y apoyarlos, Sí. y no nos metamos, porque el Señor de la juventud de nuestros países. Sí. Bueno, la gratitud de José Manuel. Contanos un poco de tu red social o de tu canal que es tan Sí. visto para poder promocionarlo nosotros. Bueno, lo primero que quiero decir, pastor, es que lamentablemente siguen saliendo canales falsos que no tienen absolutamente nada que ver ni con mi persona ni con nuestro ministerio. Todo canal que se titule José Manuel Sierra Páez no es mío, no es nuestro. Imitan, copian, ponen los devocionales, las predicaciones, etcétera. Nuestro canal oficial, lo he repetido hasta la saciedad, se llama Centro Evangélico Vida Nueva, tanto en YouTube como en Facebook. También estamos en Instagram. Es un canal que ha crecido mucho. Nosotros trabajamos mucho con nuestras iglesias de forma virtual. Tenemos congregaciones en diferentes partes donde no tenemos pastor. Estamos preparando obreros, estamos preparando pastores, pero son grupos grandes en Colombia, en Perú, etcétera, que se reúnen en hoteles, en salas de hoteles, y con pantallas gigantes ven los cultos en directo que nosotros retransmitimos. En Madrid, hace poco yo he estado allí, que por cierto nos visitó también el pastor Enrique Montenegro. Se quedó realmente sorprendido de ver un cine lleno de cantidad de personas, de familias, de jóvenes, de niños, y no tenemos un pastor físico. Vamos de vez en cuando o siguen nuestros cultos por internet. Es una forma que el Señor nos ha dado, creo que es una gracia que el Señor nos ha dado, y a través de las redes sociales estamos alcanzando a miles de personas, gracias al Señor. Gracias, Señor. El Señor te ha dado esa gracia. La gente ve tu canal, José Manuel, y para nosotros es un empujón. Es decir, cualquiera que viene acá diría, qué bien, ahora voy a salir, voy a ser conocido porque estuve en el programa de La Puerta Abierta. Nosotros decimos al revés, ahora vamos a ser conocidos porque estuvimos con José Manuel Sierra. No. Usted me lleva a la delantera hace muchos años. Aquí no se trata de quién tiene más, ¿no? Aquí se trata de aunar, de sumar fuerzas para seguir adelante en el reino, ¿no? Lo que tenemos que hacer, José Manuel, una campaña para que haya un vuelo directo Buenos Aires-Tenerife. Lo han puesto ahora desde Israel, vuelo directo. Mira, desde Israel a Buenos hasta Aires. Buenos Aires. Sí, eso sí, pero no se puede. Bueno, todavía no empezó, pero esperamos que cuando lo pongan, creo que es en octubre, noviembre, ya la situación bélica haya cesado, ¿no? Mi hija se va 2 meses ahora, noviembre, diciembre y parte de enero,
a pasar las Navidades con la familia de su marido, que es de Rosario. Así es que, bueno, en cualquier momento me doy un salto por allá yo también, porque se va mi nieto también. Bueno, tenés que venir, José Manuel. Lo sé, pastor, lo sé. Le debo una visita. Sí, va a ser Para sentarme, ¿eh? Yo voy para sentarme, conocerle, darle un abrazo y nada más, ¿eh? No, un asado todavía tenemos para el asado. Bueno, si es así, voy para allá inmediatamente. Que Dios te bendiga. Igualmente, pastor, un abrazo, una bendición verlo. Me alegro mucho de cómo el Señor lo está bendiciendo. No te vayas, yo me despido de la audiencia y después charlamos un poquito. Espero que le haya gustado este programa. A mí me encanta, José Manuel enseña la Biblia. Cada vez que lo escucho, es peleador el hombre, ¿no? No anda con chiquitas. Le gusta la enseñanza fuerte de la palabra. No deje de conectarse con el canal de él. Y vaya, si no tiene iglesia, usted invite a sus amigos y vea el canal que José Manuel Sierra tiene. Espero que les haya gustado el programa. Nos encontramos mañana. Que tenga una buena noche.